Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 16 del mes décimo del año 2025, concerniente al día 24 del mes de Tisrey, el mes de la balanza, el mes de las fiestas de la verdadera alegría. Hoy, con esta verdadera alegría, tenemos un nuevo comienzo. Iniciamos en este Shabbat el estudio de las Escrituras, otra vez desde el principio. Y el tema de hoy es el comienzo desde el inicio. Hay un ser creado por el Todopoderoso, por el Yo Soy verdadero, y hay otro ser que es la suplantación de ese verdadero ser. Es la manifestación del caos que aún no tiene forma. Entonces de nada nos sirve terminar un ciclo del estudio de las Escrituras si salimos a matar, a destruir y a dañar. Sería un daño perdido. Realmente el ser verdadero es desde el amor y no desde el odio. Entonces allí no se necesita evaluar mucho para darnos cuenta en qué frecuencia vibramos. Y es por eso que desde el caos hay que darle forma creadora para que no sea simplemente una consecuencia, sino una emanación. Y por eso, cuando se inicia desde abajo hacia lo más alto, es porque hay una conexión, obviamente de una desconexión. Eso fue lo que sucedió cuando tenemos una manifestación de caos. Hay una desconexión. Pero cuando se manifiesta de arriba hacia abajo, ángeles que suben y ángeles que descienden. Ahora, cuando viene de arriba hacia abajo, es revelación, es luz. Y es allí donde viene cuando hay una reconexión de una desconexión. De afuera hacia adentro, es desconexión. Y de adentro hacia afuera es emanación, es frecuencia, es vibración. Entonces, a ese estado de ser, de adentro hacia afuera, de esa emanación, de esa vibración, se le llama ser completo, ser entero, y fue traducido como ser santo, Kadosh. El estado de santidad es el estado final, y por eso es una promesa, dice las Escrituras: santo me seréis porque yo soy santo. O sea, no hay una posibilidad de que no se pueda alcanzar ese estado de ser completo, ser iluminado, ser luz, porque es una promesa divina. Y cuando tenemos ese estado de ser iluminado, se le llama Shereinu, bienaventurado. Entonces, cuando se siente, el bienaventurado es cuando uno siente que ya lo tiene. El bienaventurado es aquel que vibra en un estado de ser que, aunque las cosas no se manifiesten en el mundo físico, ya se siente que lo tiene, aunque no se haya materializado. Y a ese estado de ser se le llama pobre de espíritu. Por eso dice el Evangelio de Mateo, por allá en el capítulo 5, antes de decirle que Yeshua no vino a quitar las leyes, vino a cumplirlas. Es la respuesta allí a los religiosos, que simplemente las quitan, obviamente para llevar a sus seguidores al hueco y seguir vibrando en la frecuencia baja del caos. Entonces, bienaventurados los pobres de espíritu, no se refiere a una pobreza, sino que se refiere a ese estado de ser, cuando se siente que ya lo tienes sin que se haya materializado. Entonces,
Eso también en otras culturas le llaman la mente del iniciado. Como estamos hablando de inicio, pues miremos cómo está el estado mental, donde el plomo se convierte en oro para los alquimistas. Y por eso es allí donde no se les sirve ya dos señores, donde por la llave del agua no salen dos aguas. Es cuando nos salimos del mundo dual y empezamos a vivir en el mundo de la unidad. Es volver al principio, desde el principio. Entonces hay una manera de cómo nos crearon y hay otra manera de cómo nos formaron. Si la idea del creador no está en la forma que se nos ha dado a nuestras vidas, es caos, es desconexión. Entonces allí hay que ir al principio del principio. Y por eso no se trata de estudiar las escrituras y luego salir a matar gente. Todo aquel que está enojado con su hermano permanece muerto. Y dice también el evangelista Juan, no el bautista, sino el evangelista, todo aquel que dice que no hay que guardar mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, miremos qué es lo que vibra desde adentro hacia afuera. O sea que la instrucción para la vida tiene un estado de ser, un ego. Y solo cuando se crece emocionalmente, se puede entender. De lo contrario habrá una interpretación equivocada y por eso es que esa forma de ver las escrituras han llevado a muchísimas guerras santas que han provocado muchísimas muertes, porque delante de ti está la vida y la muerte. Entonces, si santo me seréis porque yo soy santo, ¿cuál es tu estado de ser? Ese estado de ser completo solo se logra cuando la mente está iluminada por la luz de la verdad. Ser rico, ser abundante, desde ese estado, no quita ni mengua la riqueza de otro. No tengo que hacer que otro sea pobre para que yo sea rico. Ser abundante, ser próspero, ser rico no le quita la riqueza al otro. Lo contrario, la amplifica. Y en ese estado de ser no se ponen muros, se construyen puentes de conexión, de comunicación, no muros de división. Entonces son procesos en los cuales cuando el Eterno empieza a separar las aguas de las aguas, no establece muros, establece orden. Y entonces se protege lo que ya está terminado. Si entendemos que nuestra situación financiera no es un castigo ni una maldición, es un reflejo de nuestro ser interior, y así en cada área de nuestras vidas, entonces pues sabemos que el ser humano no puede recibir más de lo que ve por él mismo. Por eso dicen los evangelios, juzguen por ustedes mismos, o sea, háganse en una evaluación, una autoevaluación, para tener esa autoridad. Auto es sobre uno mismo. Entonces, si uno dice, yo soy esto, yo soy aquello, pues comprobémoslo. Porque si dices que vibras de una manera en el interior y te comportas de otro en el exterior, hay desconexión. Hay que ir al inicio del inicio para establecer esa conexión. Estuvimos estudiando ayer la palabra Melech, rey. Y que la palabra rey, que se escribe con la letra Mein, con la letra Lamed y la letra Kaf, es un acrónimo de la primera letra de la palabra pensamiento, Meshavot. Y la segunda letra, Lamed, es la primera letra de la palabra para corazón, Lev. Y la tercera letra, Kaf, es la primera letra de la palabra Kabel, hígado. Entonces tenemos pensamiento, corazón e hígado. De arriba hacia abajo es revelación y de abajo hacia arriba es conexión. Cuando estamos desconectados, los pensamientos llegan desde el hígado, ese carácter biliar de todos los filtros de las circunstancias adversas que ha vivido cada persona. Entonces se manifiesta
ese sentimiento y ese pensamiento desde el odio, desde el rencor, desde el resentimiento, y se manifiesta como crítica, como señalamiento. Y permanece esa persona constantemente en enojo. Si en el reino de los cielos todo es amor, entonces hay una desconexión. Entonces la pregunta es: ¿quién soy yo? Si estamos en el estado de ser desagrado, dice, seremos santos, y serán santos de esa orden. Sagrado quiere decir completo o entero. O sea que cuando no estamos completos, no estamos enteros, no resplandecemos. O la luz que resplandece es muy poca, son chispas de luz, en lugar de ser llamas o lengua de fuego. Desde el estado de ser de santidad, lo logramos todo. Es como un cheque firmado por la gerencia de un banco al portador que paga todo. El estado de santidad se logra todo. Entonces, ser santo o ser sagrado es ser la luz del Todopoderoso de Dios en la tierra. Por eso Yeshua le dijo cuando terminó el proceso con sus discípulos: ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. Esa es la generación de los afortunados. La generación de los desafortunados son los desconectados. Entonces, esos afortunados, en hebreo, ashereino, quiere decir bienaventurados. Y es allí donde dice: bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los que lloran, porque estos tendrán consuelo. Y vienen esa serie de bienaventuranzas que sería bueno que pudieras evaluar en el libro de Mateo, en el capítulo 5, obviamente previo a que la persona entienda que él no ha venido a abrogar la ley. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo accedemos al reino de los cielos? Bienaventurados los que lloran, porque ellos reciben consolación. Cuando viene un lloro, es porque detrás de ese lamento, de ese lloro, hay un espíritu que consuela. Y ese espíritu es el que le da forma a la alegría, al gozo, a la felicidad. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. O sea que esto no es con altivez ni orgullo. Esto es con mansedumbre y humildad. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. O sea, ¿cómo nos saciamos de la justicia? Pues cuando todos empezamos a establecer una plenitud y alcanzamos ese estado de completo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mi ser es mi ser, y acorde es una nota musical. Cuando vibramos en la frecuencia del amor, en la frecuencia del todo, en la frecuencia de la abundancia, aunque veas miseria y pobreza en el mundo exterior, ya eres un bienaventurado o un afortunado. El estado de ser contrario es desafortunado, por eso es Joachireino, desafortunado, o Achireino, afortunado. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bueno, y aquel que busca la paz a toda costa, incluyendo exponiendo su vida. O aquellos que buscan la guerra a toda costa. Entonces, los que me odian aman la muerte, dice el proverbista. Y bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Por eso, cuando alguien está estableciendo algo justo y lo persiguen y lo critican, todo eso viene sobre la persona que difama. Entonces aparece la lepra. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, no nos preocupe que nos persiguen por la percepción de cómo se establece un nuevo estado de ser. Eso es una buena señal, porque lo mejor en el mundo espiritual es lo peor en el mundo físico. Y por eso vienen señales de esa prosperidad, de esa abundancia, o de ese estado de ser completo, o de ese estado de ser sagrado, o de ese estado de ser bienaventurado, o de eso que vibra desde dentro hacia afuera, y no lo contrario.
La primera señal de ese final de la corrección es un cambio en el ser interior. Es ese diálogo interno que no es con esfuerzo ni con crítica. Es cuando se piensa en abundancia de manera natural y es automático. Cuando ve pobreza afuera no se lamenta, sino que la cambia por una imagen de riqueza y de abundancia, y ese es el testimonio del Mesías. Cuando al enfermo adentro lo vemos sano y lo declaramos afuera y el enfermo se sana. Cuando al pobre lo vemos rico adentro, lo sentimos y lo declaramos, y entonces se manifiesta la riqueza en el mundo exterior. Por eso el Salmo 107 nos dice en el verso 20, que envió la palabra y lo sanó, envió la palabra y lo libró de la ruina. Porque podemos enviar palabras desde adentro con esa certeza que vibra en el estado de ser completo, bienaventurado e iniciado, y entonces podemos mostrar el testimonio de la salvación del yo soy, o sea, Yeshua en hebreo. Y por eso es que cuando se refieren a un nombre diferente, pues se pierde toda esta información de los códigos que desde el idioma original de las escrituras, el hebreo, se establecen en los nombres, en los verbos, en las palabras, que deben de ser luz y no tinieblas. Entonces, esa señal, esto no es de lo vano, de las vanidades del mundo pasajero, sino tampoco desde la carencia ni desde la competencia. Ahora se reconocen las infinitas posibilidades de prosperar que nos rodean, y entonces allí solamente se agradece. Esta es la primera señal, cuando uno empieza a agradecer por todo, porque entendió que es una revelación. Entonces esos pensamientos se reemplazan. Ese no puedo ahora se reemplaza por lo haré, en tiempo presente. Ese no hay se reemplaza por tengo. Ese no soy se reemplaza por yo soy. Poderoso, abundante, próspero, bendecido o bienaventurado. Ese es el principio desde el principio. Por eso siempre se empieza con un caos, porque detrás del caos está el orden. Y el orden lo formamos y lo creamos cuando nuestra mente regresa a ser la mente del Creador. Y es por eso que Él sella sus leyes en la mente y en el corazón, para que sea desde adentro hacia afuera. Entonces la segunda señal que aparece son las sincronicidades de los magnetismos alineados para materializar todo en abundancia. Y allí es cuando se atrae la abundancia, cuando podemos decir es que yo soy un imán para las riquezas, para las personas honestas, sabias, exitosas, para las parejas amorosas, comprensivas, humildes y mansas. Y ahora viene la tercera señal, no digamos que sea la última, pero sí son señales que nos dan una manifestación en el mundo exterior del trabajo que hemos hecho en el mundo interior. Es ese flujo de recursos y de fuentes inesperadas que llegan al mismo tiempo, porque el suministro del verdadero ser, del yo soy, es inagotable y se manifiestan en todas las direcciones. Y es por eso que dice que se abrirán las ventanas de los cielos, cuando nos habla de esa 10ª parte que hay que entregar, que son 10 principios que nacen de adentro y se manifiestan afuera. No son de afuera hacia adentro. No es porque traje la 10ª parte, entonces voy a recibir la masa restante. No es así, no funciona así. Es porque si desde adentro corregí esas 10 áreas, ahora soy distinto, y entonces allí sí hay legalidad. Por eso dice que el que trae la ofrenda y está enojado con su hermano, vaya y reconcíliese. Entonces no se trata de una indulgencia, se trata de una revelación por una conexión. Y es allí donde declaramos con naturalidad, es que yo soy un canal perfecto
para el flujo divino de abundancia y recursos ilimitados. Y todo eso fluye a mí, hacia mí, ahora, en tiempo presente. Entonces esto no es exclusivo de alguien, este es un modelo para todos. Y allí es donde aparece el deseo de dar, porque ese dar precede al recibir, porque todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. Entonces si esa semilla viene desde adentro, entonces no hay un deseo de dar condicionado, sino que simplemente da por dar, porque le provocó dar. Y entonces ahora, si el dar precede al recibir, ahora está en el reino de la abundancia, y allí la escasez es imposible. Por eso la persona siente ese deseo de agradecer y suelta todo lo que no es. Y por eso renuncia a todo lo que tiene para recibir todo lo que desea. Entonces, si lo que tiene es limitado, o es parte, porque no se ha materializado todo, y lo suelta, ahora eso que desea, que es el todo, se recibe. Y ese todo es lo completo, y a eso se le llama santo, kadosh, o boda, comprometido. Allí estamos comprometidos con la abundancia, con la riqueza, con la felicidad, con la salubridad, con lo que se llama en el hebreo, con el shalom, con el reposo de ese shalom, con ese Shabbat Shalom. Entonces, esa abundancia divina se expresa de una manera natural. Entonces allí, en ese estado de ser, del principio desde el principio, de lo sagrado, de lo santo, en ese estado de ser de bienaventurado, o del achereino, o del afortunado, allí en ese estado de ser el dinero deja de ser la meta y se convierte en una herramienta. Y la prosperidad deja de ser una obsesión y se convierte en un estado natural de ser. Y por eso es que allí se declara con naturalidad: yo soy próspero, soy bendecido, soy bienaventurado, soy sagrado, porque he alcanzado ese estado de plenitud, no porque sea diferente a los demás, sino porque ahora estoy conectado con el reino infinito de la riqueza, de la sanidad, de la abundancia, y vibro en esa frecuencia. Entonces alcancé la misericordia del misericordioso, porque ese estado de ser es para siempre. Según el salmista, se habrá acabado para siempre tu misericordia. Enfermedad mía es esta, dice el salmo. Selah, la palabra Selah es detente. Selah, detente. Enfermedad mía es esta, Selah. Ahora proclamaré la grandeza. Cambia el estado de ser y cambia la frecuencia en el cual vibra. Ya no vibra desde la carencia, sino desde la plenitud. Que tengas una buena mañana, Boker Tot, y nos vemos luego. Leikradot.